Todos los días, miles de personas comunes entraban al mercado central de San Salvador a comprar sus verduras, su ropa, su comida, y entre esos puestos se movía un hombre que parecía un vendedor más. Saludaba, caminaba entre las tarimas, conocía a todos, pero no vendía fruta, vendía muerte. Ese hombre era uno de los jefes más importantes de la Mara Salvatrucha, y había convertido ese mercado, el corazón comercial de la capital, en algo que nadie imaginaba, la caja fuerte de la pandilla. Cada puesto, cada comerciante, era una cuota para juntar el dinero con el que la Mara compraba las armas que después mataban en las calles. Le decían chivo de centrales. Y hoy, ese vendedor al que persigue hasta el FBI está preso, enfrentando más de 200 delitos. Escúcheme bien, hermano, porque la próxima vez que entre a un mercado, va a recordar esta historia. Este hombre no era un pandillero de esquina tatuado con un arma a la vista, era algo mucho más peligroso, un jefe con cara de gente honrada, escondido a plena luz, entre la multitud, manejando un imperio de extorsión sin que nadie sospechara. Y para entender el tamaño de lo que montó, tengo que llevarlo adentro de ese mercado, porque lo que hizo con ese lugar es una de las jugadas más frías y más organizadas que se le han conocido a la pandilla. Convirtió un mercado de pueblo en un banco del crimen. Pero antes permítame una cosa. Si usted es de los que han trabajado toda la vida, de los que saben lo que cuesta ganarse el pan honradamente, si es de los que creen que ningún ladrón, por listo que sea, se queda para siempre con lo ajeno, entonces bienvenido a los caídos. Aquí contamos, con nombre y con respeto, las historias que otros callan. Suscríbase y active la campanita, que apenas vamos entrando al mercado, porque esta historia esconde 3 preguntas, y le pido que se las guarde bien. Primera, ¿cómo se convierte un mercado entero, lleno de gente común, en la caja fuerte de una pandilla, sin que los compradores lo noten jamás? Segunda, ¿quién era en realidad ese vendedor que se movía entre los puestos como uno más? Y tercera, la que le va a apretar el pecho. ¿Qué fue del chivo de centrales, el hombre que reinó sobre ese mercado como si fuera su dueño? Guarde esas 3 preguntas, porque cada una tiene respuesta, y ninguna se olvida. Empecemos por el hombre detrás de la fachada. Se llama Rubén Antonio Rosa Lobo. Nació en Usulután y con los años llegó a ser un cabecilla de alto rango de la Mara Salvatrucha, no un soldado, un jefe, al mando de una de las clicas más importantes del centro de la capital, la que controlaba el corazón comercial de San Salvador. Y ese control lo ejercía de la forma más astuta que existe, escondido. Porque Chivo de Centrales no necesitaba andar mostrando pistola, su poder era invisible, y por eso más difícil de tocar. Se movía entre los puestos del mercado como un comerciante más, como un vecino, como alguien de confianza. Los compradores pasaban a su lado sin sospechar nada, y mientras tanto, él tenía en un puño a cientos de vendedores, y a través de ellos, el flujo de dinero más importante que tenía la pandilla en toda la zona. Ahora sí, entienda cómo funcionaba esa caja fuerte. Le va a hervir la sangre. Según el caso que llevó la fiscalía, cada comerciante de ese mercado tenía que pagar una renta, como le dicen, hasta $5 diarios, solo por el derecho a trabajar, a poner su puesto, a ganarse la vida. $5 que salían del bolsillo de gente humilde y caían directo en las manos de la Mara. Multiplique eso por cientos y cientos de puestos, día tras día, y entenderá el río de dinero del que hablamos. Pero la renta era solo el principio. Lo que planearon después es de no creer. Según ese mismo caso, desde el año 2014, la pandilla ideó algo todavía más ambicioso: vender los puestos del mercado, cobrar entre $1,000 y $1,200 por cada tarima, por cada espacio. ¿Y para qué querían juntar todo ese dinero? Aquí está lo escalofriante. Buscaban armar una reserva de al menos $50,000, y esa reserva tenía un solo destino: comprar armas. Léalo despacio, hermano. El dinero de un mercado, ganado por vendedores honrados, convertido en fusiles y pistolas para la Mara. Y esto no era nuevo. Venía de años atrás.
perfeccionándose como un negocio. Según la investigación, ya desde hacía más de una década la pandilla había empezado a exigir esas rentas, primero por teléfono, con amenazas, para poder comprar armas y meterse en la venta de droga al menudeo. Con el tiempo, ese cobro se volvió tan grande y tan ordenado que se convirtió en el principal sustento económico de la Mara en todo el centro de la capital, y para el año 2017, según las llamadas que interceptaron las autoridades, estaban planeando dar un golpe todavía más grande, tomar aún más control del corazón comercial de San Salvador. La ambición no tenía freno. Piénselo un momento con el corazón. La señora que le vendía las verduras a su familia estaba pagando, sin quererlo, las balas que mataban a los hijos de otras familias. El mercado donde usted compraba tranquilo era, en secreto, la fábrica de dinero con la que se armaba una de las pandillas más temidas del mundo. Todo, bajo la mirada de un vendedor que sonreía entre los puestos. Y esa maquinaria era enorme, mucho más de lo que uno imagina. Según la investigación, no era cosa de 2 o 3 pandilleros. La estructura llegó a un nivel de organización impresionante. Rotaban a los que controlaban cada sector del mercado para que nadie se hiciera demasiado fuerte. Reclutaban jóvenes del centro para que vigilaran, para que avisaran, para que fueran los ojos de la Mara entre la gente. Hasta se metieron en el negocio del gas de las cocinas y en el control de los vehículos que llevaban los productos. Nada se movía en ese mercado sin que ellos cobraran su parte, y todo ese peso, al final, lo cargaba la misma gente de siempre. Los comerciantes, los que madrugaban, los que abrían su puesto con esfuerzo y lo cerraban con miedo. Muchos de ellos terminaron atrapados en esa telaraña, obligados a colaborar, a pagar, a callar. De hecho, cuando la fiscalía finalmente destapó el caso, llevó a juicio a decenas de personas, la mayoría vendedores, que de una forma u otra habían quedado enredados en las actividades de la pandilla. Así de profundo había metido Chivo de Centrales sus raíces en ese mercado. Y piense en el drama de esa gente, porque es más triste de lo que parece. Muchos de esos comerciantes no eran criminales, eran víctimas convertidas a la fuerza en cómplices. ¿Qué hace usted cuando el que controla el mercado donde tiene su único sustento le exige que colabore, que guarde algo, que cobre por él, o que se calle lo que ve? Si dice que no, pierde su puesto, o algo peor. Si dice que sí, se mancha las manos sin quererlo. Esa era la trampa perfecta del Chivo. No solo exprimía a la gente, la enredaba, la hacía parte del engranaje para que ya no pudiera denunciar sin denunciarse a sí misma. Terror y chantaje, servidos juntos, todos los días, entre las tarimas. Pero ningún reino de terror dura para siempre. Y el del Chivo empezó a derrumbarse, porque un hombre así no pasa desapercibido para siempre. Su nombre empezó a sonar cada vez más alto, y no solo en El Salvador, cruzó fronteras. Y aquí viene el dato que le enseña de qué tamaño era este personaje. Estados Unidos puso los ojos en él. Y el FBI, la policía federal más famosa del mundo, lo incluyó entre los cabecillas de la Mara Salvatrucha que persigue, acusándolo de cosas tan graves como dar apoyo material a terroristas y narcoterrorismo. Para las autoridades gringas, Chivo de Centrales no era un vendedor de mercado. Era uno de los líderes que movían los hilos de la MS-13 en 3 países: El Salvador, Estados Unidos y México. ¿Se da cuenta del salto? De cobrar tarimas en un mercado a estar en la mira del país más poderoso del mundo. Y no lo buscaban por poca cosa. Lo señalaban como parte de la estructura de mando de la pandilla, esa cúpula que dirige a la Mara tanto en las calles salvadoreñas como en las ciudades de Estados Unidos, donde la MS-13 ha regado sangre durante años. Un hombre que empezó controlando puestos de verdura, terminó en la lista de los criminales que una superpotencia quiere ver tras las rejas. Ese era el verdadero tamaño del Chivo. Y aquí conviene detenerse, porque este contraste es el alma de la historia. Por un lado, la imagen sencilla, un señor entre las tarimas de un mercado, saludando a las marchantas, mezclado con la gente. Por el otro, la realidad, un cabecilla internacional de una organización declarada terrorista, buscado por el FBI,
con las manos metidas en homicidios, extorsiones y tráfico de armas en 3 países. Esa distancia entre lo que parecía y lo que era, esa fachada perfecta, es lo que hizo tan peligroso a Chivo de Centrales. El monstruo más difícil de cazar no es el que anda mostrando los dientes, es el que se disfraza de cordero. Y hay una palabra con la que lo describieron que lo dice todo. La propia fiscalía llegó a señalarlo como el CEO de la pandilla. El CEO, como el gerente general de una empresa. Y en el fondo, tiene todo el sentido, porque eso es exactamente lo que este hombre hacía: administrar el negocio del crimen, cobrar, invertir en armas, hacer crecer las finanzas de la Mara como quien maneja una compañía, solo que su producto era el terror, y sus ganancias estaban manchadas de sangre. Y entonces llegó la cuenta, la grande. Con el régimen que cambió al país desde el año 2022, el cerco sobre la cúpula de la pandilla se cerró de verdad, y Chivo de Centrales, el jefe invisible, el vendedor que se creyó intocable entre los puestos de su mercado, cayó. Hoy está preso, y no enfrenta un cargo, ni 2. Enfrenta más de 200 delitos, entre ellos homicidios agravados, extorsiones y delitos con armas y explosivos. 200. Deténgase en ese número. No son 200 papeles, son 200 heridas, 200 familias, 200 historias de dolor detrás de cada acusación. Todo el daño que este hombre repartió durante años escondido detrás de su sonrisa de comerciante, hoy está sobre la mesa de un tribunal, con su nombre y su rostro al frente. La fachada, por fin, se cayó. Piénselo bien, porque aquí está la justicia que muchos ya no esperaban. Este hombre es hoy uno de los cabecillas históricos que la fiscalía sentó en el banquillo dentro del juicio más grande jamás visto contra la Mara Salvatrucha, el CEO del terror, el que convirtió un mercado en la caja fuerte de la Mara, hoy responde, uno, por el océano de crímenes que ayudó a ordenar. El que reinaba entre las tarimas ya no camina libre por ningún mercado. Y para que dimensione ese juicio, escuche esto. No es el proceso de un pandillero, es el proceso contra la cúpula entera de la MS-13, cientos de cabecillas señalados por miles y miles de hechos criminales acumulados durante 2 décadas. Por primera vez en la historia del país, los jefes de más alto rango, esos que durante años se sintieron por encima de la ley, están sentados juntos frente a un tribunal, respondiendo por todo. Y Chivo de Centrales, el CEO, es una de las piezas de esa cúpula, el invisible, por fin, a la vista de todos. En esta vida hay quienes creen que se puede robar a la gente honrada y salir limpio, que basta con esconderse detrás de una sonrisa y una fachada para que nadie lo alcance, que el dinero mal habido compra la impunidad para siempre. Pero hay una verdad más grande que todos ellos. Lo que se levanta sobre el sudor y el miedo de la gente trabajadora, tarde o temprano se derrumba, y al Chivo de Centrales le llegó la cuenta completa. Perseguido por el país más poderoso del mundo, preso, señalado como jefe de una estructura terrorista, respondiendo por más de 200 crímenes. Y hoy, ese mercado central donde durante años cobró su renta de sangre, vuelve a ser, poco a poco, lo que siempre debió ser, el lugar donde la gente honrada se gana el pan sin tener que pagarle a nadie por el derecho a trabajar. Esa es la verdadera victoria. Más importante que la caída de un hombre es la libertad recuperada de miles de comerciantes que hoy abren su puesto sin miedo. Dígame usted, ahora que conoce la historia completa, ¿cree que existe una justicia que se cobra en esta vida y no solo en la otra? Escríbamelo aquí abajo en los comentarios y piense en todos esos vendedores que por fin respiran tranquilos. Y si esta historia le abrió los ojos, compártala por WhatsApp con su familia, con sus hijos que andan por Estados Unidos, para que sepan lo que de verdad se vivía en esta tierra y cómo hoy está cambiando. Suscríbase a Los Caídos y active la campanita, porque aquí seguimos contando, uno por uno, cómo caen los que un día se creyeron dueños de la vida, de la muerte y hasta del mercado. Que Dios los bendiga, hermanos, y que nunca les falte el pan honrado a las familias trabajadoras.